Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar la cultura chavín, o también, como lo dijo el arqueólogo inglés John Roth, el primer periodo formativo inicial. Primero vamos a partir por qué cosa nos quiere decir primer periodo formativo inicial. ¿Sí? Primero tenemos que ver qué cosa nos quiere decir periodo formativo inicial. Lo que nos quiere señalar es que en las culturas andinas están en un proceso de formación, socialmente, culturalmente, religiosamente, socialmente también, ¿no? Entonces, John Roth hace una periodización de la historia del Perú, que lo llama el precerámico y el cerámico, es decir, cuando ya se descubre la cultura. Y es a partir de ahí donde él va a ir explicando, ¿no es cierto?, los periodos de las diferentes culturas. La cultura chavín va a ser descubierta por Julio C. Tello. Se conoce o se le conoce como el padre de la arqueología en el Perú. Era médico de profesión. Él nació en Guarachirí un 11 de abril de 1880. Él va a descubrir las dos culturas, tanto chavín y paracas. Lastimosamente va a dejar el Perú en el año 1947. Él va a señalar que la cultura chavín es la cultura matriz de todas las culturas. ¿Qué quiere decir con cultura matriz? La cultura madre de las demás culturas. Esta va a ser el origen y el inicio de las demás culturas. ¿Dónde se encuentra ubicado o localizado la cultura chavín? La cultura chavín se encuentra localizado en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash. Ahí donde señalamos con el punto, está en la costa norte de Lima. Estamos en Ancash. Ahí vamos a encontrar, es decir, su localización de la cultura chavín. ¿Por qué la cultura chavín también se le conoce como primer horizonte? ¿Qué queremos decir con horizonte? John Roth, el arqueólogo inglés, también divide en la historia, lo va a dividir en lo que concierne, por ejemplo, al periodo horizonte y al periodo intermedio. En el periodo horizonte, John Roth señala que son las culturas que tienen influencia sobre otras culturas. Ojo, influencia o dominio sobre otras culturas. Nosotros vamos a ver cómo es que la cultura chavín que se inicia en Ancash, miren hasta dónde se va a influenciar, hasta lo que llega hasta Cajamarca y en el sur va a llegar hasta Ica. Por eso se conoce como cultura horizonte. ¿Qué queremos decir con culturas intermedios? Las culturas intermedios son las que se originan en una determinada región, pero no tienen influencia uno sobre las otras. Esa es la gran diferencia con las culturas horizonte o las culturas intermedias. Entonces, la cultura chavín es una cultura horizonte que se desarrolló a 462 kilómetros al norte de Lima, a 300 kilómetros de la distancia que se tiene de Lima, ¿cierto? Entonces, se va a desarrollar desde Cajamarca hasta Ica. ¿Por qué decimos horizonte? Por el dominio o por la influencia. Llámese esta religiosa, llámese esta cultural, ¿cierto? Esa es la influencia que se tiene. Donde en una ubicación espacial podríamos señalar, por ejemplo, dónde se desarrolla la cultura chavín. La cultura chavín se desarrolla en el Chavín de Huanta, que se encuentra a 3.150 metros entre los ríos Huachesa y Smosna. Ahí se desarrolla la cultura chavín, señores. Entonces, vamos a ver que esta cultura va a ser parte de la cuenca amazónica. Bien, entonces, volvemos a retomar.
nosotros señalamos que la cultura chavín entonces se ría entre la confluencia de los ríos Huachexa y Mosna. ¿A cuántos? A 3.150 metros sobre el nivel del mar. Ahí se desarrolla la cultura chavín, que tiene influencia hasta Cajamarca y al sur hacia ahí. El arqueólogo John Roth va a periodificar las culturas. Hemos señalado, nosotros nos encontramos, observamos desde los 1000, del periodo inicial hasta los 200 años antes de Cristo. Horizonte temprano, periodo inicial. Ya hemos explicado que antes de esto se encuentra el precerámico, que significa la ausencia del cerámico. A partir de esta cultura del primer horizonte o de horizonte temprano, vamos a ver el desarrollo de la cerámica. ¿Por qué es importante la cerámica? Según este arqueólogo señala que la cerámica va a ir evolucionando, su textura, sus colores, y se puede clasificar, o la evolución de la cerámica va a significar para poder periodificar, ¿no es cierto?, la historia precolombina o pre-incaica, como ustedes quieran referirlo. Pero nosotros desarrollaremos esta clase horizonte temprano, que significa cuando tiene influencia o dominio sobre otras regiones, ¿correcto? Eso quiere decir horizonte temprano. ¿Quién es el que especifica? El arqueólogo John Roth, inglés, ¿cierto? Luego de ahí vamos a ir desarrollando posteriormente el periodo intermedio. ¿Qué es un periodo intermedio? Es donde existen otras culturas, pero no hay influencia sobre las otras. Hay otras culturas que son culturas regionales. Se desarrollan en una región, pero no influyen ni dominio sobre otras culturas. Muy a diferencia de las culturas horizonte, ¿no? Que tienen influencia y dominio sobre otras culturas. Eso es la grande diferencia que ustedes tienen entre horizonte y periodo intermedio. Luego veremos el horizonte medio y así sucesivamente el periodo intermedio y el horizonte tardío. A medida que avancemos en el curso vamos a ir desarrollando. En la cronología de la historia antigua entonces tenemos el periodo lítico, ¿no es cierto?, la edad de piedra, el periodo arcaico o periodo antiguo, y tenemos el primer horizonte que es materia de estudio de hoy día, o el horizonte formativo. Posteriormente, el primer intermedio, horizonte medio, ¿no es cierto? Estamos hablando cuando se desarrolla en una determinada región. Periodo intermedio y el horizonte tardío. Hemos dicho horizonte cuando tiene influencia o dominio sobre otras culturas. Luego de esto, ¿qué tipo de sistema de gobiernos tenían? Un sistema teocrático. ¿Qué quiere decir un sistema teocrático? Un sistema gobernado por los sacerdotes. ¿Y por qué por los sacerdotes? Ya que ellos poseían unos conocimientos de astronomía sobre tiempo y clima. Entonces, también se les conocía como especialistas, porque ellos podían dominar o señalar, por ejemplo, cuándo se van los cambios climáticos. Manejaban ellos el concepto de la astronomía y la geografía. Por ejemplo, el clima, ustedes saben que cambia el clima dependiendo de la estación. Otoño, invierno, primavera, verano. Ellos poseían esos conocimientos. Eso le hacía tener un plus sobre la gran mayoría, ¿no es cierto?, de la población indígena de aquellas épocas. También tenían conocimientos agrícolas y hacían trabajo de ingeniería. ¿Por qué? Porque una actividad principal con las cuales contaban ellos es la agricultura. Y para que la agricultura sea más eficaz y eficiente, se necesitaba contar con obras hidráulicas. A su vez también eran grandes especialistas en las artes. Vamos a ver cómo era la sociedad entonces, la sociedad de los chavinenses. La sociedad de los chavinenses estaba compuesta por los sacerdotes, que tenían dominio de astronomía,
de clima eran los llamados especialistas, los arquitectos y los ingenieros. Y luego tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes son especialistas que se van a hacer, por ejemplo, los instrumentos que se utilizarán en las llamadas ceremonias. No olvidemos que Chavín de Huanta es un centro ceremonial. Chavín de Huanta, que es el reflejo de la cultura chavín, es un centro ceremonial. Para esto, también los artesanos, vamos a ver, tenemos los tejedores y los metalúrgicos. ¿Qué queremos decir con los metalúrgicos? Manejaba muy bien el dominio de los metales. El pueblo, la gran mayoría, la mayor población que nosotros encontramos en Chavín es el pueblo. Vamos a saber que, por ejemplo, que es una pirámide, en primer lugar, ¿no es cierto?, en la parte superior de la pirámide, los sacerdotes, lo que domina, que tiene un gobierno, sistema teocrático, es decir, un gobierno sacerdotal militar. Luego vamos a ver, ¿no es cierto?, en un segundo plano, a los artesanos, es decir, aquellos que se van a dedicar al trabajo artesanal, los constructores, los ceramistas, los tejedores y los metalúrgicos. Y por último, en esta división de clase social estratificada, vamos a encontrar al pueblo. Ellos se van a encargar de hacer las labores de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, así como también van a haber ofrendas, ¿no es cierto?, de vidas humanas. No nos olvidemos que esta influencia, vamos a ver lo que es Chavín de Huántar acá. Miren, Chavín de Huántar es un centro ceremonial por antonomasia, quiere decir por excelencia. Este centro ceremonial que ustedes ven acá, señores, va a influir, es decir, en las otras regiones. Tiene una especie de una U, y aquí en el centro, ¿no es cierto?, puede ser una plaza rectangular, puede ser una plaza circular. Aquí lo estamos viendo. Miren ustedes, señores, este templo de Chavín de Huántar, está el templo 9, una plaza circular que les menciono. Esta arquitectura ceremonial es en forma de U, como están viendo ustedes, o en otro caso nosotros vamos a tener una plaza rectangular. Depende de. Esto se va a replicar en las otras regiones, en las otras culturas, ¿sí? Este es el famoso Chavín de Huántar. Luego nosotros vamos a ver quiénes eran los especialistas. Hemos señalado que los especialistas son los artesanos, que se dedican a los trabajos de la piedra, de la metalurgia, de la textilería, ingenieros que perfeccionan la técnica de regadía para mejorar la producción del maíz y del ají. Y los campesinos que se realizan los trabajos, ¿no es cierto?, de la agricultura. Bien, jóvenes, entonces, hemos visto esta cultura. ¿Por qué se le dice cultura matriz? Porque es la cultura madre. Sin embargo, posteriormente, a 1919, se han podido hacer unas investigaciones y han podido descubrir, Rudy Chadi, por ejemplo, de arqueóloga sanmarquina, va a descubrir Caral, luego van a hablar Kuspinitsky también, son otras culturas donde se va a poder demostrar que Chavín no fue la primera cultura. Hubieron otras culturas, como la Garagay. La cultura Garagay, por si acaso, mis estimados alumnos, se encuentra en el distrito de nosotros, San Martín de Porras. Ahí se desarrolló la cultura Garagay, mucho antes que esta cultura Chavín. Luego podremos señalar que esta cultura tiene una gran influencia, por lo mismo que dice Horizonte. ¿Bien? Luego veremos que esa influencia o dominio sobre estas culturas. ¿Qué significa cultura pan-andino? Que también se le señala a la cultura chavín. La cultura pan-andino es, pan significa todos, ¿no es cierto? Dominio todo el área del Ande. Solamente se conoce 3 culturas pan-andino. La cultura chavín, la cultura huari, que se desarrolla en Ayacucho, que se convierte en el primer imperio que hemos tenido en la historia de nosotros. Luego tenemos la cultura del imperio incaico.
Estas tres grandes culturas son pan-andino. Pan es toda la parte andina. Miren, una gran influencia, porque se desarrolla sobre distintas regiones. Influencia y dominio. Lo que nosotros podemos verlo aquí. Por ejemplo, este es el desarrollo de Chavín de Huántar. ¿En qué ríos? En la confluencia del río Huachesca y Mosna. En esa confluencia, es decir, cuando el río Huanchensa y Mosna confluyen, vamos a dar ahí a lo que conocemos como la cultura Chavín. ¿Qué importante tenemos desde esta cultura Chavín? Chavín de Huántar, ¿cierto? Chavín de Huántar. Templo ceremonial. Tiene construcción arquitectónica en forma de una U, ya que en el centro podemos tener una plaza circular o podemos también encontrar a su vez una plaza rectangular. Esto lo vamos a ver, su arquitectura, por ejemplo, en diferentes regiones, que se va a repetir la misma arquitectura, el mismo diseño, ¿es cierto? Por eso hablamos nosotros de la influencia cultural que tiene sobre otras regiones. A esto nos estamos refiriendo nosotros de la cultura Chavín. ¿Quién es el arqueólogo peruano, padre de la arqueología que descubre Chavín? Julio Cetello, en 1919. ¿Quién da la periodización de la cultura precolombina? El arqueólogo inglés John Rowe, que señala que la cultura Chavín, ¿no?, es una cultura formativo inicial. ¿Qué cosa queremos decir con formativo? Que es una cultura que está en proceso de desarrollo, en formación, ¿es cierto? Y que posteriormente se convertirá en la cultura matriz de las otras culturas. Sin embargo, ya hemos visto que ya hay culturas posteriormente, nuevos descubrimientos hablarán de que hay culturas anteriores a la cultura Chavín, como la cultura Garagay, como la cultura Caral, como Quispiniquis también. Son otras culturas que son anteriores a esta cultura que se desarrolló, donde en la región Ancash. Esa cultura se desarrolla en la región Ancash, ¿no es cierto? ¿Quiénes son cuál era el tipo de sociedad? Teocrática. ¿Gobernada por quién? Por los sacerdotes. ¿Y quiénes eran ellos? Tenían conocimiento de astronomía, del tiempo y del clima. A eso les permitía a ellos, por ejemplo, tener un mayor conocimiento a diferencia de las grandes mayorías. ¿Eso qué hace? Que posteriormente ellos dominen a las grandes mayorías. Y dentro de las clases sociales, en la mayor población, ¿no es cierto?, son los campesinos, y se van a cargar de las tareas agrícolas. Entonces, esto es lo que nos arregla. ¿Cuándo se desarrolla la cultura Chavín? La cultura Chavín se va a desarrollar en los 1000 años antes de Cristo hasta los 200 antes de Cristo. Todo este tiempo es que se va a desarrollar la cultura Chavín o formativo inicial. Y mis estimados alumnos, entonces, esta es la cultura que nosotros hoy hemos desarrollado para la clase de hoy día.